Vamos a seguir adelante con nuestro capítulo 9 de Jueces. ¿Alguien se acuerda en qué verso terminamos? ¿O a qué verso llegamos? Miramos la primera parte, desde el verso 1 al 21. ¿Okay? Y vamos a comenzar el verso 22 a finalizar el capítulo. Pero hemos mirado todos los jueces en Israel: Otoniel, Ehud, Samgar, Débora y Gedeón. Y miramos el personaje de Abimelech. Abimelech fue un juez, yo no lo creo. ¿Quién libró al pueblo? Nadie. Más bien llegó a oprimir un poco al pueblo de Israel. Pero sea cual sea la razón, aunque yo creo que no fue un juez, y luego en parte de eso, creo que lo que estamos mirando aquí es simplemente un paréntesis entre Gedeón y luego Tolá, el siguiente juez que miramos en el capítulo 10. Sea cual sea la razón, el Espíritu Santo nos reveló algo aquí para que nosotros podamos aprender. En los primeros versos ya habíamos mirado en el bosquejo, miramos en el verso 1 al 6 cómo es que Abimelech llegó a tener el poder, y él simplemente se apoyó en la idea de que él era el hijo de Gedeón, sino que simplemente era hijo de su mamá, y estaba tratando de agarrar el poder, de ser rey por fuerza. Y así es como él llegó a obtener su reinado. Y luego, después de eso, llegó también a contratar a personas con dinero que llegaron a agarrar del templo de Baal, y contrató a personas para que lo puedan seguir. Entonces, un rey que compra su alianza con las otras personas, pues simplemente no va a ser algo que va a durar para mucho tiempo. Entonces miramos la historia de Jotam, el hijo de Gedeón, y comienza a hablar acerca de árboles, pidiéndole a diferentes árboles, pidiéndole que sea su rey, como por ejemplo al árbol de olivo, a la higuera, y luego también la viña, y todos ellos rechazaron, pero el arbusto había dicho que sí iba a llegar a ser el rey de ellos. ¿Okay? Y simplemente estaba pintándole una historia de lo que llegó a suceder. Gedeón, juntamente con su familia, llegaron a rechazar el reinado, y luego después llegaron a rechazar el reinado, y luego después viene alguien inferior, Abimelech, y luego lo toma con fuerza. ¿Okay? Vamos a mirar el verso 22 al 49. Vamos a mirar diferentes partes aquí. Y lo que sí vamos a mirar es del verso 22 adelante. La profecía de Jotam simplemente se va a cumplir. Y lo que estamos mirando es la rebelión de Siquem en contra de Abimelech. Dice el verso 22: después que Abimelech había gobernado a Israel 3 años, Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los señores de Siquem. Y los señores de Siquem traicionaron a Abimelech, de modo que el crimen cometido contra los 70 hijos de Jerobaal, es decir, su sangre recayera sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los señores de Siquem, que fortalecieron sus manos para que él matase a sus hermanos. Los señores de Siquem pusieron contra él en las cumbres de los montes hombres a acecho, los cuales despojaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Y le fue dado informe de ello a Abimelech. También Gaal, hijo de Ebed, fue con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los señores de Siquem pusieron su confianza en él. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pasaron la uve y hicieron una fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses,
comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No deberían el hijo de Jerobaal y Zebul, su oficial, servir a los hombres de Amor, padre de Siquem? ¿Por qué, pues, hemos de servir nosotros a él? ¿Quién pusiera este pueblo bajo mi mano? Y yo echaría a Abimelech y diría a Abimelech, aumente tu ejército y sal. Dice, cuando Zebul, alcalde de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió astutamente mensajeros a Abimelech para decirle, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem y están sublando la ciudad contra ti. Por tanto, vete de noche, tú y tu gente que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Por la mañana, al salir el sol, levántate y ataca la ciudad, y he aquí que cuando él y la gente que está con él salgan contra ti, tú harás con él según te ofrezca. Abimelech y toda la gente que estaba con él se levantaron de noche y pusieron una emboscada contra Siquem con 4 escuadrones. Gaal, hijo de Ebed, salió y se detuvo en la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelech y toda la gente que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de las montañas. Y Zebul le respondió, tú ves las sombras de las montañas como si fueran hombres. Pero Gaal volvió a hablar diciendo, he ahí gente que desciende de Tabur Aretz, y un escuadrón que viene por el camino en la escena de los adivinos. Entonces Zebul le respondió, ¿dónde está pues aquel hablar tuyo cuando decías, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es esa la gente que tenéis en poco? Sal pues ahora y lucha contra él. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y luchó contra Abimelech, pero Abimelech le persiguió. Gaal huyó de delante de él y muchos cayeron muertos hasta la entrada de la puerta. Entonces Abimelech se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no habitasen en Siquem. Aconteció que al día siguiente el pueblo salió al campo y le informaron a Abimelech. Él tomó a la gente y la repartió entre 3 escuadrones y puso emboscadas en el campo. Cuando vio que la gente salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los atacó. Abimelech y el escuadrón que iba con él acometieron con ímpetu y tomaron posesiones a la entrada de la puerta de la ciudad. Los otros 2 escuadrones acometieron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelech combatió contra la ciudad todo aquel día, tomó la ciudad y mató a la gente que estaba en ella. También demolió la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los señores que estaban en la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo del dios Berit e informaron a Abimelech que todos los señores de la torre de Siquem estaban reunidos. Entonces subió Abimelech al monte Salmón, el que toda la gente que estaba con él. Abimelech tomó en su mano una hacha y cortó una rama de los árboles, la levantó, la puso sobre su hombro y dijo a la gente que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, hacedlo rápidamente vosotros de la misma manera. Así que toda la gente cortó también cada uno una rama y siguieron a Abimelech, las pusieron junto a la fortaleza y con ellas prendieron fuego a la fortaleza, de modo que también murieron todos los que estaban en la torre de Siquem, como unos 1000 hombres y mujeres. ¿Okay?
Mucha información lo que estamos mirando aquí es en esta rebelión que sucedió con Abimelech y Gaal. ¿Okay? ¿Qué es lo que había dicho Jotam? Que Siquem y Abimelech va a llegar al punto donde ellos mismos se van a destruir. Eso es exactamente lo que está pasando. Una parte de la profecía que Jotam había dicho en los versos anteriores, cuando contó esa historia de los árboles pidiendo a un rey, ¿ok? Entonces, lo que estamos mirando aquí es que Abimelech llega a reinar en Siquem por ¿cuántos años? Su reinado no duró mucho. 3 años. 3 años reinó en Siquem. Después de eso, Dios envió un mal espíritu que aisló a Abimelech de los siquemitas. Y por consecuencia, los hombres de Siquem se rebelaron en contra de Abimelech. En la providencia de Dios, estos eventos ocurrieron para, en realidad, a castigar a Abimelech por haber matado a sus hermanos, a los hijos de su padre. Entonces, cuando habla acerca de esta idea de que Dios envió un mal espíritu entre Abimelech y los señores de Siquem, ¿qué es lo que piensan que era este mal espíritu? Porque ese mal espíritu llegó a provocar diferencias entre Siquem y Abimelech. Ese mal espíritu era simplemente el inicio a la destrucción de ambos. ¿Ok? ¿Qué es lo que piensan? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Voy a decirles, recordemos algunas cosas aquí cuando hablamos acerca de esto. ¿Ok? Dios, primeramente, tenemos que entender que Dios no es autor de lo malo. ¿Okay? Dios no es autor de lo malo, ni provoca a Dios a nosotros al punto donde lleguemos a pecar. O en otras palabras, Él no nos tienta a nosotros a pecar. ¿Okay? Todo eso no viene de parte de Dios. ¿Okay? El hombre se encarga de eso por sí mismo. El hombre hace esto a sí mismo. Nosotros mismos nos provocamos a pecar, nosotros mismos nos provocamos a caer dentro de la tentación, ¿verdad? Dios no provee esas tentaciones, entonces es importante entender que cuando habla acerca de Dios aquí, o el Espíritu Santo revelando esta historia en Jueces, ¿qué es lo que era este mal espíritu? No, Dios no estaba provocando a ellos pecar. Dios no estaba provocando a ellos o tentando a ellos en ninguna manera. Otra vez más, nosotros hacemos eso a nosotros mismos. En otras palabras, por nuestros propios deseos, por nuestras propias concupiscencias, nosotros llegamos a pecar. Nosotros caemos en la tentación. ¿Okay? Ahora, quiero que miremos lo que está sucediendo aquí. Lo que hemos mirado acerca de Abimelech, ¿qué clase de persona era Abimelech? ¿Qué clase de persona era él? ¿Era como su padre? Ni cercas, ni le llegaba a los talones de su padre. ¿Ok? ¿Qué es lo que había hecho Abimelech? Melissa? Algo bien horrible. Lupita? Yeah. Mató a todos sus hermanos con la excepción de uno que llegó a escapar y ese era Jotam. ¿Okay? Eso ya está diciéndonos qué clase de persona es Abimelech. Había matado a sus hermanos. ¿Y qué clase de personas eran los hombres de Siquem? Buenos, justos. No, tampoco. Ellos asistieron
Abimelech también. Ellos apoyaron a Abimelech también. Entonces, ¿qué clase de personas estamos tratando aquí? Un hombre que llegó a matar a sus hermanos, ¿ok? Y otros hombres y simplemente que asistieron a ese hombre a matar a sus hermanos también. Entonces, cuando estamos mirando que Dios pone un espíritu malo, maligno sobre Abimelech y entre Abimelech y los señores de Siquem, ¿qué es lo que tenemos que entender? Algo bien importante. Ahora, no estamos hablando de los espíritus que estaban gobernando sobre las personas, así como en el Nuevo Testamento, nada de eso, sino que lo que estamos mirando aquí es de que esta clase de vida que ellos estaban llevando a cabo, hombres malos matando a sus hermanos, hombres apoyando a él matar a sus hermanos, esa clase de vida es caracterizada por pecado. ¿Okay? Y lo que va a suceder tarde o temprano, ¿ustedes piensan que esas clases de personas van a permanecer unidos por mucho tiempo? No. Porque lo que caracteriza su vida es pecado. Personas que son así no van a tener unidad por mucho tiempo. Si se unen por poco tiempo para llevar a cabo sus propósitos, pero ya después de eso se van a terminar peleándose el uno con el otro. A su tiempo, la manera como ellos viven va a alcanzarlos, y ese tiempo era ya. Había pasado 3 años él como rey. En realidad se había tardado un poco, pero el punto es que tarde o temprano se llegarían a aislarse el uno del otro por la manera como vivían ellos, por la clase de personas, carácter, eran esos hombres, Abimelech y los hombres de Siquem. ¿Okay? Y eso es lo que está tratando de decir el texto, no que Dios en alguna manera fue y sembró un espíritu endemoniado, en alguna manera así. No, porque no miramos nada de eso en el Nuevo Testamento. Sino estamos mirando el carácter, la actitud de esos hombres que ellos mismos sacaron, demostraron qué clase de personas eran. Y ellos no iban a durar mucho unidos por mucho tiempo. ¿Okay? Lupita. La versión de la traducción actual dice: Dios hizo que la gente de Siquem se rebelara contra Abimelech. Ok, sí. Está hablando del carácter, comportamiento y actitud de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos mirando en ellos? Y es importante mirar qué clase de vida estaban llevando a cabo esos hombres para poder entender lo que está tratando de decir aquí el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo aquí? ¿Sí? Como habías dicho, Dios no es un Dios de maldad. Entonces las cosas que podemos llegar a entender es que Dios no está haciendo algo malo contra Abimelech. Y lo hemos visto en ocasiones anteriores, por ejemplo con Faraón, cuando no dejaba salir al pueblo, ¿verdad? Sí. En el capítulo 10, verso 20, dice: pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. No era que Dios estaba cambiando su corazón, sino que el Faraón tenía la decisión de dejarlos ir o no dejarlos ir, pero su poder, quizás su orgullo no los dejó salir, ¿verdad? Primera de Corintios 5:5 es otro ejemplo de también como este tipo de cosas, hablando de la hermana que estaba en mal, dice: entregada este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No está hablando acerca de dejarlo con Satanás, sino dejar que su decisión sea la que lo guíe su vida. Entonces Dios no es para hacer maldad, sino para hacer bien. Y sí, un texto paralelo a eso era exactamente lo que tenía aquí. Ahorita iba a citar eso, pero de Faraón, ¿verdad? Dios
provocó a Faraón, ¿verdad?, a endurecer su corazón. ¿En qué manera? No porque él se metió dentro del corazón de Faraón o él estaba tomando decisiones por él. No, es por la grandeza y las obras que él estaba haciendo dentro de Egipto. En esas plagas que estaba enviando, simplemente se estaba endureciendo más el corazón. Sí, Dios lo provocó, pero haciendo sus grandes maravillas. El que tenía control de todo eso era Faraón. ¿Okay? Muy bien. Vamos a seguir adelante. Ahora, cuando miramos todo esto, okay, los hombres de Siquem los hombres de Siquem pusieron hombres al lado del camino. Okay. ¿Me adelanté mucho o qué? Ok, no, sí. Siguiendo adelante, el verso 25, ¿verdad? Los señores de Siquem pusieron contra él en las cumbres de los montes hombres al lado del camino, los cuales despojaron a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, ¿okay? Y le fue dado informe de ello a Abimelech. ¿Okay? Estaban rebelándose en contra de Abimelech. ¿Okay? Los hombres de Siquem pusieron hombres al lado del camino para robar a aquellos que estaban viajando por el camino. Y los hombres de Siquem se unieron detrás de un hombre que se llamaba Gaal, tal como lo hicieron con Abimelech. Y si miramos, la historia se está repitiendo una y otra vez en el verso 26. Esos hombres se unieron con Abimelech primero. Y sabes que, te queremos como rey, te queremos como rey. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo están traicionando, le están dando la espada, la daga en la espalda. ¿Okay? No estoy diciendo que él no lo merecía, ¿verdad? Pero el punto es de que si tú estás tratando con hombres así, tú tienes que entender que te va a suceder la misma cosa. ¿Okay? Y lo que estamos mirando es de que un hombre llamado Gaal se unieron con él. Ahora, la misma cosa que estaban haciendo si habían unido con Abimelech. Y en una ocasión los sequemitas tuvieron una fiesta donde se llegaron a embriagar en el templo de sus dioses y llegaron a sacar en realidad lo que tenían en mente. Muchas veces cuando uno está embriagado, en realidad no hay ningún filtro en la persona y simplemente sacan lo que tienen en la mente de ellos, en su corazón. Y exactamente es lo que sucedió aquí. Gaal habló palabras de rebelión en contra de Abimelech, dando a entender que Abimelech no era un verdadero siquemita, siendo que su padre no era de Siquem, ni tampoco sus hijos eran. ¿Okay? Gaal tomó la oportunidad para presentar la idea a los siquemitas. Si la gente estuviera bajo mi mano o mi autoridad o mi poder, él quitaría a Abimelech de su reinado. No es la misma cosa lo que está sucediendo con lo que había sucedido con Abimelech. Estamos mirando la historia repetirse otra vez. ¿Por qué? Porque lo que ellos eran hombres malos. Eran hombres malos. ¿Okay? Dice, si todos estuvieran bajo mi mano o mi autoridad, yo quitaría a Abimelech de rey. Y cuando Zebul, el alcalde de la ciudad, escuchó eso, ¿qué es lo que iba a suceder? Él iba a ir a decirle a Abimelech lo que estaba sucediendo, lo que estas personas estaban sacando de su corazón. Simplemente se está levantando una rebelión aquí. Y lo que hizo Zebul era de que salió de la ciudad y fue y le dijo todo a Abimelech. Y le recomendó a Abimelech acercarse a Siquem por la noche. ¿Okay? Por la noche. Y para que pudiera realizar un ataque de sorpresa. Eso es lo que está recomendando Zebul a Abimelech en el verso 32. Entonces, lo que llegamos a mirar es que Abimelech hizo lo que se le había recomendado y él por la noche agarró ¿cuántos escuadrones? 4 escuadrones. Se fueron por la noche acercándose a Siquem.
esperando, listos para atacar. ¿Okay? La siguiente mañana, cuando Gaal salió a la entrada de la puerta de la ciudad, le dijo a Zebul que la gente, le dijo a Zebul que la gente desciende, que hay gente que está descendiendo de las montañas. Y Zebul, ¿qué es lo que le dice? Zebul lo llegó a convencer, no son gente, Gaal, no son gente. Simplemente es la sombra de las montañas lo que estás viendo tú. ¿Okay? Y creo que poco después, Gaal, ¿qué es lo que dice otra vez? No. Son gente que están descendiendo. Necesitamos que prepararnos para la batalla, porque se están acercando. Dice, no es esa la gente que tiene... no era, simplemente estaba convenciendo para que sea sombra, pero un poco después Gaal vuelve a decir si son hombres. Entonces Zebul le recordó, ok, ¿recuerda lo que estabas diciendo anoche? ¿Qué es lo que le dijo? ¿No es esa gente que tenéis en poco? ¿O en poco estima que no les importa? Okay, tú dijiste que los podías vencer. ¿Y qué es lo que dice Zebul? Sal pues y lucha contra él, pelea contra él. ¿Y qué es lo que hace Gaal? Sal de la ciudad, escuchó las palabras de Zebul, sal de la ciudad y dejó la protección de Siquem para pelear en contra de Abimelech. Primeramente, cuando uno está en un lugar fortificado, la idea es mejor quedarte allí y pelear de ahí dentro hacia afuera. Saliendo fuera de la fortificación muchas veces son malas decisiones que simplemente llega a los primeros fases, podemos decir, para perder una batalla. ¿Y qué es lo que pensamos que iba a suceder cuando Gaal dejó la protección de Siquem? Perdió grandemente. Gaal escuchó las palabras de Zebul y dejó la protección de Siquem para pelear en contra de Abimelech. Abimelech llegó a vencer a Gaal y su ejército fácilmente. Y los que quedaron huyeron a Siquem, regresaron a la ciudad. Zebul echó fuera al vencido Gaal, dejándolo en las manos de Abimelech. Ahora, ¿por qué llegaron ellos a echar fuera a Gaal? ¿Por qué piensan? Porque salieron fuera y lucharon y pelearon y fueron vencidos fácilmente, y luego los que quedaron regresaron dentro de la protección de la ciudad. De uno de ellos era Gaal. ¿Por qué piensan que echaron fuera a Gaal? ¿Quién era el que inició la rebelión? Él era. Entonces, para apaciguar la ira de Abimelech, ¿qué es lo que hacen? Mira, aquí está el hombre que se rebeló contra ti y comenzó a influir a todos a rebelarse. Mira, aquí te lo vamos a echar fuera. No nos dice las escrituras que lo que sucedió con Gaal es muy probablemente que Abimelech lo mató ahí. ¿Ok? Y las personas de Siquem, ¿qué es lo que hubieran pensado? Ok, ya todo está arreglado, ya hicimos cuentas contigo. Mira, aquí está el hombre que se rebeló contra ti. Ya todo está bien, ya estamos en paz. Muy bien, vamos a seguir adelante con nuestras vidas. Y así se terminó la historia. No, así no se termina la historia. Sí puede ser cierto que ellos pensaron que al regresar a entregarle a Gaal a las manos de Abimelech, que ya todo estaba arreglado, quizás pensaron eso. Porque lo que miramos es ¿qué es lo que hacen los hombres de Siquem después de entregarle a Gaal? Salen al campo. Salen al campo. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente regresaron a sus tareas normales porque pensaron que todo estaba bien. ¿Ok? Todo estaba bien. Ya habían aplacado la ira de Abimelech al entregarle a Gaal, el que llegó a incitar la rebelión. Pero ¿qué es lo que hace Abimelech? Al ver a Abimelech que habían salido del campo, Abimelech, ¿qué es lo que hace? Los atacó. Los mató a todos. Y eso no era el fin. Yo los voy a destruir.
Los atacó a todos, poniendo parte de su ejército a la puerta de la ciudad para que las personas que estaban en el campo ya no podían regresar, porque bloqueó la entrada de la ciudad, bloqueó esa vía de escape. Entonces, Abimelech destruyó a los siquemitas y demolió la ciudad y la sembró con sal. Algo bien curioso está sucediendo aquí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver guerra? ¿Qué tiene que ver peleas y muerte y toda esa matanza de soldados con sal? Es decir, eso es una táctica militar, lo que estamos mirando aquí. Nunca han mirado, no creo que los han mirado, pero a mí me gusta mirar mucho historia, ¿verdad? Documentales de historia, muchas diferentes clases, ¿verdad? Una ocasión, ¿saben quién es Julio César? No, Julio César, no Chávez. Julio César, ¿verdad? Él no era emperador de Roma, él era el dictador de Roma, ¿okay? No era rey él, era el dictador de Roma, el que estableció todo Roma y que lo hizo en un poder fuerte militar, y que simplemente encaminó a todas las cosas a donde llegaron en ese tiempo. Pero Julio César, en su tiempo, cuando estaban peleando contra los, no me acuerdo cómo se dice en español, pero los Gauls, ellos llegaron en una de esas batallas, llegaron a poco, cuando estaban destruyendo o atacando los grupos, ciudades de esa gente, estaban utilizando una táctica que cuando conquistaban, quemaban todo. ¿Okay? Y luego después iban a la siguiente lugar, conquistaban y quemaban todo. Iban al siguiente lugar, conquistaban y quemaban todo. Entonces, estaban haciendo eso porque era una táctica militar. Porque ya cuando quemaban todas las cosas, era bien difícil de restablecerse otra vez de nuevo. ¿Okay? Esa idea de estar sembrando sal era una táctica semejante a esa. ¿Okay? La sal no permitía a las personas de poder sembrar y tener una cosecha. ¿Okay? Y duraba eso por mucho tiempo. Y entonces quería decir que se iba a tomar bastante tiempo para que esa ciudad se pudiera levantar de nuevo y otra vez más ser una fuerza militar. ¿Okay? Y eso es lo que estaba haciendo Abimelech, simplemente estaba previniendo eso con sembrando sal afuera en la tierra. ¿Okay? Todo tiene su propósito, es bien interesante lo que estaban haciendo aquí, bien inteligente, era bien inteligente aquí. Ahora, toda esa situación que estaba pasando entre los hombres de Siquem y Abimelech, ¿por qué estaba sucediendo? Simplemente se estaba confirmando la profecía de Jotam. ¿Okay? Jotam lo había dicho en el verso 20, mucho tiempo atrás. ¿Okay? Ya había pasado 3 años. Noten lo que dice el verso 20. Dice, y si no, que salga fuego de Abimelech y consume a los señores de Siquem y a Bet-Milo, y que salga fuego de los señores de Siquem y de Bet-Milo y consume a Abimelech. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está cumpliendo la primera parte de esa profecía. ¿Por qué? Porque no trataron bien ¿a quién? A Gedeón y a sus hijos. Si hicieron bien con él, pues bien está que eligen a Abimelech como rey. ¿Se acuerdan de eso? Pero si hicieron mal, que esto suceda. Y eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque trataron mal a Abimelech. A Gedeón. Ese era el problema. Simplemente se está confirmando la profecía que se había dado. ¿Okay? Ahora, cuando los hombres que moraban en la torre de Siquem, en otras palabras, ya habíamos mirado eso en la historia, en los jueves de la arqueología. ¿Okay? Cuando se habla acerca de torres, muchas veces era una fortaleza militar, ¿verdad?
donde ahí eran los últimos medios de tratar de pelear en contra del enemigo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando Abimelech se dio cuenta que todos huyeron a ese lugar, cuando se dieron cuenta, entraron en el templo y entraron en el templo del dios Berit. Al escuchar Abimelech todo esto, escuchó que se habían juntado ahí, tomó ramas de los árboles y los puso en la base de la torre y encendió toda la torre en fuego. ¿Okay? ¿Y cuántos hombres y mujeres se murieron? Como 1,000 hombres. ¿Okay? Como 1,000 hombres y mujeres. ¿Okay? Entonces, estamos mirando una destrucción, gran destrucción. Se está cumpliendo la primera parte de lo que había dicho Jotam. Okay. Versos 50 al 57. ¿O alguien quiere decir algo aquí? ¿No? Okay. 50 al 57. Dice, después Abimelech fue a Tebes, acampó contra Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada en la cual se refugiaron todos los hombres y las mujeres con todos los señores de la ciudad. Cerraron tras sí las puertas y subieron a la azotea de la torre. Abimelech fue a la torre y atacó y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y destrozó el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó y él murió. Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, se fue cada uno a su lugar. Así Dios devolvió a Abimelech el mal que él había hecho contra su padre cuando mató a sus 70 hermanos. Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem volvieran sobre su cabeza y cayó sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Aquí se termina la historia. Okay? Después de destruir a Siquem, Abimelech marchó en contra de Tebes, que viene siendo como unas 9 millas noreste de Siquem. Él tomó la ciudad y llegó a quemar la torre fortificada en medio de la ciudad donde el hombre y mujer se refugiaron. Y una mujer desde la torre dejó caer una piedra de molino y le pegó a Abimelech en la cabeza, dándole en realidad un golpe mortal. Abimelech iba a morir por causa de eso. ¿Nunca han mirado cómo se llama Walking Dead? ¿Cómo se llama Glenn? Así más o menos quizás quedó Abimelech. Estamos mirando de una torre, dejó caer una piedra de molino. Aquí tengo creo que tengo una foto aquí. Algo así, semejante. ¿Ok? Y eso es lo que había sucedido, una mujer. ¿Y qué es lo que simplemente hace Abimelech? Yo no quiero ser registrado en la historia como la persona que fue matado por una mujer, ¿verdad? Y que como quiera, está registrado en la historia, nos dimos cuenta. La mujer, si fuera matado por la roca o por la espada, como quiera iba a morir por causa de la piedra de molino. Iba a ser matado y la mujer era la que lo hizo. Pero para no ser recordado como el hombre que fue matado por una mujer, le pidió a su escudero para que lo matara con la espada. Y sí sucedió así. La muerte de Abimelech llega a cumplir la segunda parte de la profecía de Jotam. ¿Okay? La muerte de Abimelech trajo el fin del rey que por fuerza fue puesto a gobernar y compró su entrada al reinado. ¿Okay? Al fin de todo esto era simplemente una marca claramente, o nos dice claramente, qué estaba atrás de todo eso. La providencia de Dios. Eso es lo que estaba atrás. ¿Por qué se terminaron las cosas así? Porque Dios así lo quería. Porque así era como Dios llegó a juzgar a Abimelech por todo el mal que él había hecho en contra de su padre, matando a sus hermanos. ¿Okay?
Y Dios hizo que toda esta maldad de los hombres de Siquem también volviera a ellos. ¿Sí? Todo eso. Era el juicio de Dios, lo que estamos mirando aquí. Pero todo sucedió de acuerdo de la providencia de Dios. ¿Sí? Abimelech no era solamente el que sufrió el castigo de Dios, sino que también los hombres de Siquem. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo aquí antes de entrar en nuestra aplicación? ¿Daniel? No sé cómo se dio cuenta que había sido una mujer que había entrado en la piedra del molino. Me imagino que la pudo haber mirado, Sí. ¿verdad? Y levantó la cabeza y Una vez me cayó un bloque en mi cabeza y creo que no recuerdo quién lo aventó, pero es interesante. Pero también otra cosa que me llamó la atención es por qué no querían ser registrados que una mujer los matara. Como que era muy importante eso de que ser muertos en guerra por hombres en esos tiempos. Y es que también estamos viviendo en diferentes tiempos. Las mujeres no peleaban en guerras, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Débora. Ella no peleó, ella simplemente marchó, ¿verdad? Y teniendo la gloria de haber conquistado a un hombre, al jefe, o al rey y todas esas cosas, muchas veces los hombres peleaban para obtener esa gloria. Pero aquí estamos mirando a una mujer. ¿No nos dice el nombre de ella? Obviamente, una mujer no tenía un lugar importante civilmente, ni tampoco en un lugar importante militarmente. Una mujer era la que le dio un golpe mortal a este hombre. Y es como un golpe a su ego. A su ego, ¿verdad? Pero así es como Dios quiso que sucedieran las cosas. Es la segunda vez que ocurre. ¿Ya? Una no soy. mujer mata a un hombre. Císara. De Císara, ya. Con la estaca, ¿se acuerda? Sí. En el 100. Es como de venir de mato a mis hermanos, gobierno, tengo todo el poder. Y en este caso, pues las mujeres no tenían en ese aspecto un valor dentro de la sociedad. Venían a matar a una mujer y con lo por algo de molino. O sea, ni siquiera fue medio una esposa, con una piedra. Era después de tener tanto poder, o sea, me iba a matar a mí, esto. Y aún así me da como el ego que tenía tan grande de no, que me mate un hombre y yo. Tu plan, o sea, todo, es como bien, de cierta manera, chistoso de que que tienes todo el poder y de la nada te mata lo más insignificante que podías pensar. Yo creo que nunca pensó que me va a matar. Era algo humillante, era algo muy humillante para él y era necesario. Ahora, creo que miramos algunas aplicaciones para nosotros. Primeramente, lo que nos ayuda a esta historia es entender que nuestras acciones, tenemos que entender que nuestras acciones traen consecuencias. Toda esta historia no hubiera sucedido, esto no hubiera sido registrado si Gedeón hubiera tomado la decisión, un hombre para una mujer. Si él no hubiera tomado una concubina y tener un hijo con esa concubina, no le pertenecía, no era su esposa. ¿Okay? Pero llegó a perder todos sus hijos por causa de eso, con la excepción de Jotán. Y aunque él no estaba vivo, su acción, las decisiones que él tomó, trajo grandes consecuencias después de que él murió. Y toda su línea de su familia fue destruida porque las consecuencias lo alcanzaron. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho en cuenta nosotros hoy en día, no importa lo que nosotros hagamos, decisiones, acciones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Tarde o temprano nos van a alcanzar. Tarde o temprano. ¿Okay? Número 2 es el liderazgo se obtiene por medio de ejemplo, no se compra el liderazgo. ¿Okay? Lo que estamos mirando era de que Abimelech pensó que el liderazgo venía fácil. ¿Okay? Abimelech así pensó. El pueblo le había pedido a Gedeón,
tú vas a ser nuestro rey, tú vas a gobernarnos. Y Gedeón dijo, no. Pero tenía toda la razón, porque Gedeón era un buen líder. Él estaba poniendo el ejemplo del liderazgo, de encaminando y guiando a un pueblo. ¿Qué es lo que hizo Abimelech? No hizo nada. Él compró ese liderazgo. ¿Sí? El punto de todo esto es de que personas siguen un líder que deja huellas para seguir, que deja un ejemplo. Personas siguen a ellos. Personas que más siguen porque son amigos o porque quieres sostener una relación con ellos por algún beneficio, esas relaciones no duran y estamos mirando eso aquí. Pero un líder que deja sus huellas en la tierra para que otros lo puedan seguir, eso sí es ser un buen líder, porque está poniendo huellas de ejemplo. ¿Okay? Y eso debe estar presente en nosotros. Y queremos que personas nos sigan, no porque queremos por ser buenas con ellas ni nada de eso. Queremos que personas nos sigan, verdaderamente trabaja en el ejemplo tuyo. Trabaja en tu ejemplo. ¿Tú quieres ser un líder dentro de la iglesia, sea hombre o sea mujer? Trabaja en tu ejemplo. Quizás personas no nos siguen porque no somos buenos ejemplos en la iglesia. ¿Nunca has pensado en eso? Trabaja en tu ejemplo. Liderazgo se obtiene por medio del ejemplo. No vamos a pedirle a alguien que haga algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Eso es ser un buen líder. ¿Okay? La última cosa es de que no podemos escaparnos del juicio de Dios. ¿Okay? No duró mucho tiempo para que el juicio de Dios alcanzara a Abimelech y Siquem. 3 años. ¿Okay? No importa qué tanto tiempo pase, pero si no hay arrepentimiento en el corazón del hombre, el juicio de Dios nos va a alcanzar, sea en esta vida, por medio de reprensiones, por medio de correcciones, o incluso por medio del apartamiento, o en la otra vida. ¿Okay? El punto es de que no vamos a poder escapar del juicio de Dios. ¿Okay? Tenemos que hacer arreglos y tenemos que hacer arreglos. Estos hombres no hicieron eso. ¿Okay? Vamos a seguir adelante el domingo que viene, el capítulo 10. Gracias por su atención.